nos llegamos a ti, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por la oración, por las alabanzas. Ahora ayúdanos a entrar a tu palabra santa. Señor, te pido en el nombre de Jesús que quites todo estorbo. Señor, y que esta palabra llegue a los que quieres tú que llegue, Señor. Que de alguna manera, Señor, la encuentren, Padre. Oramos por los diezmos, por las ofrendas. Pedimos que siempre sean multiplicadas y usadas para todo lo que tú quieres que ellos sean usadas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Vamos a siguientemente entrar en la palabra. Y vamos a seguir, ya estamos por terminar nuestro estudio en la carta a los Efesios. Y vamos a terminar el tema de la sumisión, la sujeción. La semana pasada hablamos sobre las bendiciones de la sumisión, ¿verdad? De sujetarnos al Señor. El hombre, el esposo se sujeta a Jesús, a Cristo, como su cabeza. La esposa se somete a su esposo como su cabeza. Y ahora vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Pablo amonestó a la iglesia en Éfeso y les dijo que no se embriagaran con vino, no se llenaran de vino, sino que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, este tema de la sujeción, de la sumisión, es parte de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como muchos sabrán, en el Imperio Romano habían reuniones donde se juntaban especialmente las personas poderosas y tomaban hasta que quedaban bien borrachos, y después de eso seguían orgías, ¿verdad? Hacían cosas que ni siquiera debemos mencionar. Pero el punto de Pablo era que si tú te llenas, si tú te embriagas con el vino de este mundo, te va a dirigir hacia el pecado, ¿verdad? Yo he visto cómo personas cuando están sobrias y no han bebido, son personas normales, tranquilas, pero nomás empiezan a tomar y como que algo se apodera de ellos y cambia, ¿verdad? Entonces dice Pablo, en vez de ser llenos de vino para pecar, para cometer y satisfacer las obras de la carne, dice, ahora sean llenos de otro vino, el vino del Espíritu Santo, ¿verdad? El vino representa el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ahora vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a satisfacer las cosas que agradan a Dios y no las cosas que agradan a la carne, ¿verdad? La Biblia condena la borrachera por lo mismo, porque dirige a todo tipo de pecados, ¿verdad? Todas nuestras inhibiciones se van a la basura. Todo lo que nos detenía, lo que nos detiene, se va a la basura y somos aptos de cometer cualquier pecado. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, por decirlo así, cuando nos embriagamos del Espíritu Santo, entonces somos capaces de cometer cualquier acto que agrade a Dios, ¿verdad? Y esto es lo que debe de ser la meta de nuestras vidas, ¿verdad? Hablamos hace 2 semanas, que el llamado más grande de todo creyente de este mundo es el de llegar a ser como Cristo, como el Mesías, ¿verdad? De ser como Jesús. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces ahora vamos a ser aptos para poder llevar a cabo las obras, para poder agradar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque acuérdense que todo tiene su recompensa. Entonces, esta semana intitulé el mensaje Las bendiciones de la sumisión, parte 2. Y la semana pasada vimos cómo la sumisión bíblica tiene que ser voluntaria, ¿se acuerdan? Voluntaria y en el Señor. La sumisión bíblica, el sujetarnos ya sea a Dios o otras autoridades, tiene que ser voluntario porque es algo del corazón. Y
tiene que ser en el Señor. ¿Verdad? Hablamos como una esposa no tiene que sujetarse a su esposo si éste quiere que vaya a robar. Si éste quiere que vaya a cometer pecados, la esposa no tiene que hacer eso porque estaría pecando en contra de Dios, ¿verdad? Entonces la sujeción tiene que ser santa y tiene que ser en el Señor. ¿Amén? Nosotros los hombres, cuando nos sometemos a Jesús, no tenemos que preocuparnos de que Jesús nos vaya a mandar a hacer algo indebido, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es santo. Pero las esposas deben someterse a sus esposos, pero en el Señor, ¿verdad? No someterse para cometer crímenes, para hacer daño a la gente. Eso ya está fuera del Señor. Vimos también a Pablo desarrollar el tema de que parte de ser llenos del Espíritu Santo incluye la sumisión. Observamos que el mandamiento de que la esposa se sujete a su marido y el marido debe de amar a su esposa son sin reserva, no hay condiciones, ¿verdad? El esposo tiene que amar a su esposa, la esposa tiene que someterse al liderazgo de su marido. La verdadera sujeción en el Señor derrama bendición sobre nuestros días. Cuando hay una sumisión, cuando de veras nos estamos sometiendo, sujetando al Señor, entonces Dios suelta su bendición. Hablamos de esposos que no aman a sus esposas, que tal vez las oprimen o las abusan de ellas. El abuso no tiene que ser físico, hermanos. El abuso puede ser psicológico, puede ser emocional, puede ser mental y puede ser tan malo o peor que abuso físico, ¿verdad? Entonces, los esposos que abusan de sus esposas de la manera que las abusen, no tienen la bendición de Dios. Yo he conocido hombres así, y créanme, no tienen la bendición de Dios. Dios no los puede bendecir porque no se están sujetando a su mandamiento. Primeramente, no se están sujetando al Señor, y número dos, no están obedeciendo sus mandamientos. Entonces, no hay bendición. Hay esposas, especialmente en estos tiempos, con el espíritu del feminismo, ¿verdad? Que no es nada más que el espíritu de Jezabel. Las esposas se rehúsan someterse a sus esposos, no hay sumisión. ¿Y qué pasa? No hay bendición. Yo no he conocido a ninguna esposa que no se somete a su esposo, que sea feliz, que tenga el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque en la desobediencia no hay bendición. Si los esposos no aman a sus esposas, no hay bendición. Si las esposas se rehúsan someterse o sujetarse a la autoridad de su esposo como su cabeza, no hay bendición. Y hasta que no nos sujetemos, hasta que no nos sometamos y obedezcamos al Señor, la palabra de Dios, no puede venir la bendición plena a nuestras vidas, porque lo que pasa es que le abrimos las puertas al diablo, ¿verdad? ¿Cuántos hogares no han sido destruidos porque el esposo se rehúsa a amar a la esposa, ¿verdad? Viene el diablo, le abre la puerta, entran las relaciones impías y se destruye el hogar. ¿Cuántos hogares no han sido destruidos por la falta de sumisión de la esposa a su esposo? ¿Verdad? Le abre la puerta al diablo, entra todo tipo de relaciones impías y cuando menos piensa, se destruye el matrimonio. Entonces debemos de decidir, hermanos, someternos al Señor. Debemos de decidir que vamos a vivir una vida en obediencia al Señor, y cuando vivimos una vida en obediencia al Señor, entonces viene la bendición. Yo les he aconsejado mucho a mis hijos que le pidan a Dios su pareja, que sea una persona primeramente que ame a Jesús más que nada en el mundo, ¿verdad? Una persona que de veras tema a Dios, que no se desesperen, porque si se casan con la persona equivocada, entonces pueden venir muchos problemas, ¿verdad? Las personas deben si es su deseo tener una pareja, si es su deseo casarse, entonces pedirle al Señor, Señor, dame una persona que ame a Jesús más que nada en el mundo, las mujeres, esposos, y los esposos, mujeres, y esperar por esa persona. Uno de los problemas más grandes es que a veces nos desesperamos. No, le pedimos a Dios algo y no esperamos la respuesta, nos desesperamos y nos aventamos. Pero si nosotros le pedimos a Dios en fe, le decimos, Señor, dame una persona que te ame más que nada en el mundo,
Y también pueden pedir como la quieren a la persona, ¿verdad? Yo he conocido personas que le han pedido a Dios, mira, a mí me gusta, Señor, una mujer que sea así, 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 y el Señor se las da, ¿verdad? O un esposo, quiero que mi esposo sea así, 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 y el Señor se los da, pero la clave es esperar la respuesta del Señor. A veces, no me quiero salir demasiado del tema, pero a veces hay fuerzas demoníacas que no quieren que la persona se case, créanlo o no. Y pueden ser poderes satánicos que cuando la persona va a punto de conocer a una persona, algo pasa, no la pueden conocer, o la conocen y la relación no tiene fruto. Puede ser algo demoníaco, satánico. Mi consejo es, si una persona se quiere casar y ha estado pidiendo Dios por su pareja, pero algo pasa siempre, pónganse a orar y a ayunar y quebranten cualquier fuerza que esté viniendo en contra de ustedes, porque el matrimonio, hermanos, es una bendición. ¿Verdad? Que dice bien Proverbios 18:22, me parece, dice que el que encontró una esposa halló favor en los ojos de Dios. ¿Verdad? Perdón, encontró cosa buena y halló favor en los ojos de Dios. Entonces el matrimonio es algo que es bendecido por parte de Dios. Y si una persona tiene ese deseo de casarse, pero algo sucede siempre, puede ser una fuerza espiritual que está yendo en contra de esa persona para que no pueda casarse, para que no sea feliz. Y yo les aconsejo, métanse en ayuno, métanse en oración y vengan en contra de todo hombre fuerte que esté tratando de bloquear la felicidad que Dios tiene y la bendición que tiene el matrimonio. Es una bendición, hermanos, el tener un cónyuge es una bendición, ¿verdad? Compartir la vida con otra persona en matrimonio santo, como Dios lo ordenó, es una bendición, ¿verdad? Y produce fruto. ¿Qué produce? Produce hijos, ¿verdad? Eso es la bendición del matrimonio, el multiplicarse, el producir hijos. Me desvío un poco, a lo mejor este mensaje es para alguien, no sé, pero si sientes tú que hay algo que viene en contra de ti, que no te deja encontrar la persona correcta, ¿verdad? El diablo trae las personas incorrectas a tu vida, entonces ponte a orar y a ayunar y ponte a reprender, a luchar en contra de cualquier fuerza satánica que esté viniendo en contra de ti, para que primeramente no venga la persona correcta y no te puedas casar con ella, en el nombre de Jesús. Ok, vamos a seguir. Esta vez vamos a ver la relación entre los padres y los hijos y los empleados y los empleadores, ¿verdad? Vamos a empezar en el nombre del Señor. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, escriban sus papeles. Los agentes que Dios ha puesto sobre los hijos, los agentes que Dios ha puesto sobre los hijos son los padres. En otras palabras, la autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos son los padres, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? Nos los da chiquitos para que podamos formarlos desde su niñez. Entonces, la responsabilidad de los hijos es de obedecer a sus padres. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo afirma, eso es lo que quiere decir, por favor, gracias, porque esto es justo, quiere decir, esto es lo que es correcto. Obedecer, los hijos obedecer a sus padres es lo que es correcto en el Señor. Entonces, sabemos que este mandamiento se limita mientras los hijos viven bajo la autoridad de sus padres, ¿verdad? Porque llega el momento en que los hijos crecen, trabajan, empiezan a hacer sus propias vidas, se van, se casan, entonces ya no tienen que obedecer a los padres, sino que ahora ellos tienen que desarrollar su relación con Dios y vivir sus propias vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la obediencia de los hijos a los padres trae bendición. Por eso es que es tan importante que los padres les enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos desde chiquitos, ¿verdad? Desde chiquitos.
uno se sorprende de lo que los niños absorben, ¿verdad? A veces parece que los niños no están poniendo atención, ¿verdad? Puede ser un pequeño de 2 o 3 años, están jugando, pero créanmelo, están poniendo atención. Entonces, desde que están pequeñitos, debemos de empezar a enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos echando semilla en sus corazones, ¿verdad? Un muy buen versículo de enseñarles es este. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Empezar a echar semillas en sus corazones. Porque las semillas tienden un día a producir una cosecha, ¿verdad? Tienden a producir fruto. Entonces, mientras están pequeños, o especialmente cuando están pequeños, debemos de empezar a sembrar la palabra de Dios en ellos. Dice la palabra de Dios que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ella. Dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, ¿verdad? Hay personas que piensan: no, los niños están muy chiquitos para esto, para otro, pero los dejan que jueguen juegos, los dejan que miren películas sucias, películas que dicen malas palabras, eso sí los dejan. Pero, hermanos, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Y no quiere decir que esperamos que los hijos van a absorber todo, que se van a hacer teólogos, sino que estamos hablando a sus espíritus, a sus corazones. Entonces, como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no es cualquier cosa. No es como le podemos leer cualquier libro a los niños y no puede tener efecto espiritualmente en ellos. Pero cuando les leemos la palabra de Dios, como es viva y es eficaz, esa palabra comienza a sembrar semilla en el corazón de los niños, y algún día va a tener su fruto. Entonces, si tienen niños pequeños o a lo mejor son un poco grandes, tomen tiempo, siéntense, empiecen a estudiar, a leer la palabra de Dios, porque un día esa semilla va a producir una cosecha, ¿verdad? Una cosecha gloriosa para el Señor. Ok, vamos a seguir. Efesios 6, 2 y 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el versículo 1 habla de tomar acción, mientras que el verso 2 nos habla de nuestra actitud, ¿verdad? La de honrar a nuestros padres. Entonces, escriban sus papeles. Mientras que el obedecer a nuestros padres tiene su límite, el honrarlos es para siempre, ¿verdad? Nuestros padres los obedecemos mientras estamos bajo ellos, mientras estamos en su casa, mientras ellos proveen para nosotros, obedecemos a nuestros padres. Pero el honrarlos, no importa si estemos en su casa o si algún día nos casamos o nos vamos fuera y somos nuestras propias personas, debemos de honrar a nuestros padres. Esto es muy interesante. Miren, este mandamiento, el de honrar a nuestros padres, es el mandamiento número 5 de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos gobiernan nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, no los honrarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esos son mandamientos que gobiernan nuestra relación con Dios. Pero empezando del mandamiento 5 en adelante, los siguientes 6 son los mandamientos que gobiernan nuestra relación los unos con los otros. ¿Y cuál es el primero de estos mandamientos? Es el mandamiento número 5. Dice: honra a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Entonces, el cumplir este mandamiento tiene la promesa de bendición. Es muy interesante esto. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 2 cosas: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a ver Deuteronomio. En Deuteronomio 5:16 también dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te dio. Entonces, fíjense esto.
no nomás es vivir una larga vida, sino vivir una larga vida bendecida. Yo me recuerdo que una ocasión miré el testimonio de una persona que vivió muchos años, una mujer, no me acuerdo cuántos años tenía, pero en ese tiempo esta mujer tenía como 115 años, algo así. Y me parece que esta mujer era la persona con más edad en toda la tierra en ese entonces. Y me recuerdo yo que le hicieron una entrevista y le preguntaron qué le parecía su vida. Y le dijo, he vivido una vida miserable. Y me dice, santo Dios. Dice, yo creo que solamente un día en mi vida lo he disfrutado. Entonces, esta persona, ella era una persona de Armenia. No sé si ustedes conocen el país de Armenia. En años pasados, no me recuerdo si fue la Primera Guerra Mundial, me parece que fue la Primera Guerra Mundial, los turcos llevaron a cabo genocidio en contra de los armenios y mataron algo como 1 millón de personas. Entonces, esta mujer fue uno de los sobrevivientes de ese genocidio. Y ella habla de cómo se escaparon de los turcos y todas los problemas que tuvo que pasar para irse a un país donde estaba seguro. Pues aparentemente esos recuerdos, esas memorias se quedaron en ella a tal punto que la amargaron. Y todos los días ella vivía en miedo, pensando que a lo mejor sus enemigos iban a vivir en contra de ella. ¿Qué pasó? Pues vivió una vida amargada, pero lo más triste de todo es que vivió 115 años. Imagínense ustedes, vivir 115 años y no disfrutar más que un día en su vida. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? Esto no es la bendición de Dios. Ella vivió una larga vida, pero no una vida bendecida. Entonces, ¿qué pasa? Este mandamiento es el único mandamiento que tiene promesa. Dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, dice, no nomás te voy a dar larga vida, sino que voy a causar que te vaya bien, que seas bendecido. Entonces hay una bendición cuando nosotros honramos a nuestros padres. ¿Cómo los honramos? Pues número uno, los tratamos bien, los visitamos, hablamos con ellos. Si necesitan dinero, darles dinero. Eso es una manera de honrarlos, de bendecirlos, estar al tanto de ellos, ¿verdad? Eso es una manera de honrar a nuestros padres. Entonces, mira, por eso el diablo trabaja tanto para traer rebeldía al corazón de los hijos. Uno de los mitos que se ha propagado en los últimos 40 o 50 años es de que cuando los hijos llegan a la adolescencia, automáticamente se van a rebelar en contra de los padres. Esos son mentiras del diablo. Todo depende de cómo criemos a nuestros hijos, ¿verdad? Si los creamos en el temor y el temblor de Dios, si los creamos en respetar y reverenciar la palabra de Dios, entonces eso no va a suceder. Lo que pasa es que el diablo se ha metido a los hogares, así como se ha metido a la iglesia y se ha metido a nuestras instituciones gubernamentales y todo lo que ha pasado, también se mete a los hogares. Y cuando permitimos que nuestros hijos miren cosas impías, por ejemplo, una de las cosas que ha causado más daño a los niños es el mentado Harry Potter. Harry Potter enseñó a una generación de niños a hacerse brujos y brujas. Porque lo que contienen estos libros es brujería genuina. No es fantasía, no es ficción, son ritos genuinos satánicos. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice que la brujería es como el pecado de la rebelión, de la rebeldía. Y lo que ha pasado es que se ha permitido entrar el diablo a las casas y los hijos empiezan a rebelarse en contra de sus padres y empiezan a rebelarse en contra de todo tipo de autoridad. Por eso Pablo les escribió a los efesios: hermanos, no sean como el mundo. Hombres, sujétense a Cristo, sujétense al Mesías. Esposas, sujétense a su esposo. Hijos, obedezcan y honren a sus padres, ¿verdad? Es esa
es la sumisión, ¿verdad? Es el orden que Dios estableció. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos se rebelan en contra de los padres y traen maldición a sus vidas. No sé si ustedes sabían eso. Cuando los hijos se rebelan en contra de los padres, traen maldición a sus vidas. Todo lo opuesto. Cuando los obedecen, cuando los honran, entonces hay una bendición que viene sobre ellos. Larga vida, una vida bendecida. Pero cuando se rebelan en contra de sus padres, entonces viene maldición a sus vidas. Por eso hay tanta gente que tal vez tienen mucho éxito en este mundo, ¿verdad? Tienen mucho dinero, lo que sea, pero viven vidas miserables. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen posesiones, pero no tienen paz, no tienen felicidad en sus corazones, a causa de la maldición de la rebeldía, la rebelión. Por eso es que es tan importante que inculquemos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. ¿Verdad? No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Entre más crecen los hijos, se hacen sus propias personas y no necesariamente estamos de acuerdo, pero lo que sí hay respeto y hay honra, ¿verdad? Podemos tratar con las situaciones y resolverlas cuando vienen, pero cuando hay un espíritu de rebeldía, entonces no se toma en cuenta a la autoridad, no la tomamos en cuenta. ¿Y qué pasa? Que la mano de Dios viene en contra de la persona que se revela. Por eso dice la palabra de Dios que Dios da gracia al humilde, ¿verdad? La persona que se somete, pero resiste a los soberbios, a los que se rebelan, a los que no se quieren sujetar. Y por eso es que nosotros debemos de decidir, ahí está esa palabra otra vez, decidir, hermanos. Miren, el diablo no puede hacernos hacer nada que no queramos. Yo he escuchado personas que dicen, no, el diablo me hizo hacer esto, o el diablo me hizo hacer lo otro. No, nosotros no tenemos que hacer nada que no queramos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que decidir que vamos a obedecer a Dios. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos flaquezas, todos tenemos cosas que sentimos que nos van a sobreapoderar. Pero ¿qué pasa? Decidimos no hacerlo. Decidimos no tener esa relación impía. Decidimos no irnos con tales personas. Decidimos no echar mentiras. Decidimos no hacer esto, no hacer lo otro. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y nos sometemos, nos sujetamos a Dios y nos sujetamos a su palabra. Amén. Entonces, Pablo les dijo, hijos, obedecen a sus padres y honrenlos, ¿verdad? Porque hay una promesa con este mandamiento, la promesa de tener larga vida, pero no más una larga vida. A mí no me gustaría una larga vida en miseria, sino una larga vida bendecida, con bendición, ¿verdad? Para que te vaya bien. Y de otra manera también yo he conocido a personas ya grandes de edad que han servido al Señor con todo su corazón, se han sometido, y hermanos, es una, ¿cómo se le diría? Es un gozo estar con ellos, porque hablan del gozo de su corazón, hablan de la sabiduría que han aprendido y de las cosas de la palabra de Dios. Es un gozo estar con ellos, ¿verdad? Es un gozo aprender de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Nuestra sumisión, nuestra sujeción a la palabra de Dios. Una cosa que tenemos que hacer, que es bien difícil, es perdonar, ¿verdad? No podemos vivir nuestras vidas guardando rencor o resentimiento en otras personas, y también es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero ¿qué hacemos? Decidimos perdonar, ¿verdad? Y dejarlos en las manos de Dios y decir, Señor, te lo dejo a ti, te la dejo a ti, encárgate tú de esa situación, pero yo quiero que mi corazón esté sano, yo quiero que mi corazón esté puro, yo quiero que mi corazón esté preparado para cuando tú vengas con nosotros, ¿verdad? Eso es parte de la preparación de irnos con el Señor. La palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz con todos lo más que podamos y no guardar rencor ni guardar resentimiento en nuestros corazones, porque eso nos separa de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús dijo, si ustedes no perdonan
vuestras ofensas a los que los han ofendido, tampoco mi Padre, dice, os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es algo espiritual. Que Dios nos ayude para que podamos vivir esa vida que tenemos que vivir. Entonces, esto es el mandamiento, o los mandamientos y la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿cuál es el orden? Jesús, Cristo, el Mesías, Yeshua, Él es nuestra cabeza. Luego sigue el hombre. Luego sigue la mujer, la esposa, ¿verdad? El hombre nos sujetamos a Jesús. La esposa debe sujetarse a su esposo como su cabeza. El esposo debe de amar a la esposa, a la mujer. Los hijos deben de honrar, deben de obedecer a sus padres. Ese es el orden de familia, ¿verdad? La familia. Entonces, cuando todo está alineado en el reino de Dios, entonces fluye la bendición. Pero cuando algo se sale fuera de orden, ya sea la esposa, sea el esposo, sean los hijos, entonces la bendición no puede fluir. Cuando todo se alinea de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces ahí es donde comienza a fluir la bendición de Dios. ¿Verdad? No es por accidente, hermanos. Si ustedes conocen una familia bendecida, no es por accidente. Es porque han decidido someterse a Jesús, a Dios. Cuando ven una familia que dice que son cristianos y están todos desordenados y no hay paz en ese hogar, es porque alguien decidió que no se iba a someter al Señor. No es accidente. Entonces, ¿qué pasa? Decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a decidir hacer lo que dice la palabra de Dios? ¿O vamos a decidir que lo vamos a hacer a nuestra manera? Pero yo ya les he hablado de eso. Una de las canciones más satánicas que he escuchado no es una canción que está llena de malas palabras, o que está llena de innuendos sexuales, o que está llena de cochinadas. Una de las canciones más satánicas que he escuchado la cantaba este actor, ya se murió, Frank Sinatra. Una canción que dice, lo hice a mi manera, ¿verdad? Esa es una expresión de rebeldía a Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a hacerlo a la manera del Señor? ¿O lo vamos a querer hacer a la manera de nosotros, la manera del mundo? Ahí está todo. Obediencia, bendición. Desobediencia, desorden, maldición. ¿Verdad? Obediencia le abre las puertas a Dios, le cierra las puertas al diablo. Desobediencia le cierra las puertas a Dios, le abre las puertas al diablo. Entonces muchas personas están sufriendo las consecuencias de que quisieron hacerlo a su manera. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Entonces, terminamos con la familia. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante de nuestras vidas. Vamos a seguir. Se me olvidó mencionar Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando el Señor te bendice, su bendición no trae problemas, no atrae amarguras, sino atrae pura bendición. Nos enriquece, nos bendice con cosas, ¿verdad? Nos da cosas materiales también, pero esa bendición no trae amargura, con ello no trae tristeza. Ahora, compáralo con las personas que no tienen a Dios. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son increíblemente tristes, ¿verdad? Las personas que ganan dinero por medios impíos, porque hacen lucro, pero ilegalmente. Vamos a decir por así, los narcotraficantes. Tal vez tengan mucho dinero, tal vez tengan muchas posiciones, pero créeme que viven vidas tristes, ¿verdad?
Pero la bendición de Jehová, la bendición de Dios, nos bendice y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que debemos de buscar, hermanos. Debemos de buscar a Dios, debemos obedecerle y pedirle que nos ayude para ser bendecidos por Él. Ahí está la clave, la obediencia. La Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. Hay personas que dicen, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto, pero no obedecen donde deben obedecer. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que me obedezcas aquí y andes haciendo todas las cosas que andas haciendo. Ok, vamos a seguir ahora otro aspecto muy importante. Se acabó el tema de la sumisión en la familia, el tema de la sumisión entre nosotros y Dios, y ahora vamos a ver otra relación muy importante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, me estoy brincando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí está hablando de ambos padres. Y no necesariamente nomás del padre, el hombre de la casa. En la cultura pagana y judía, a menudo los deseos y bienestar de los hijos no eran tomados en cuenta. Es más, a veces los hombres ni tomaban en cuenta el bienestar de sus esposas, ¿verdad? Hacían básicamente lo que querían. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice, Pablo amonesta a los padres creyentes a no poner demandas irrazonables y constricciones que causen que sus hijos caigan en ira, resentimiento o desesperación. Entonces, ¿qué pasa? A veces los padres son demasiado estrictos. O a veces los padres están ausentes. O a veces los padres ponen mal ejemplo, pero quieren que sus hijos vivan una vida correcta. Pero ellos no están viviendo una vida correcta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que empezamos a provocar a ir a nuestros hijos. Nuestros hijos empiezan a caer en ira, resentimiento, desesperación. No debemos de abusar de nuestros hijos, hermanos. No debemos de abusar de ellos ni físicamente, ni emocionalmente, y de ninguna manera debemos de... Yo he visto padres que abusan de sus hijos, los maltratan. ¿Qué está pasando ahí? Están creando en ellos un resentimiento. Tal vez digan en su corazón, un día me las va a pagar, ¿verdad? O los subajan, o los maldicen. ¿Y qué está pasando aquí? Los hijos están creando ira, están creando resentimiento y también desesperación. Los padres no debemos de hacer eso, hermanos. No debemos de hacer eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer los padres? Crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que criarlos en el amor y el temblor y el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de tratar a nuestras familias mejor que a ninguna otra persona en el mundo. Es nuestra familia, ¿verdad? Yo he escuchado personas que piensan, no, yo los estoy preparando para el mundo porque el mundo los va... Hermano, no te preocupes, el mundo los va a maltratar. Pero nosotros no debemos de maltratar a nuestra familia. Nuestros hogares deben de ser albergues, un lugar de descanso, un refugio donde puedan venir de las durezas de este mundo. ¿Verdad? ¿Qué hace el mundo? El mundo nos maltrata, el mundo nos echa a un lado, el mundo nos subaja, el mundo nos atrae hacia el pecado, nos hiere, nos traiciona, pero nuestros hogares deben de ser un albergue donde mora el Espíritu de Dios, donde podemos venir por decirlo así, a recargar nuestras baterías, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de los padres es de crear una atmósfera, un hogar lleno del amor de Dios, donde los hijos se sientan seguros, donde los hijos estén aprendiendo la palabra de Dios, para que ellos también produzcan fruto en sus vidas que van a traer honor y gloria a Dios.
¿verdad? Imagínense ustedes de esta manera, de que Jesús nos maltrate. ¿A cuántos de nosotros nos ha abusado Jesús? Nos ha hablado mal, nos ha abusado físicamente, emocionalmente. ¿A cuántos de nosotros ha abusado Jesús así? ¿Ustedes pueden imaginarse de Jesús abusando de una persona? Yo no puedo imaginarlo. Entonces nosotros como siervos de Dios tampoco debemos abusar de nuestra familia, ni de nuestras esposas, ni de nuestros hijos. Esposas no deben de abusar de su esposo, ni tampoco abusar de sus hijos. Eso está fuera del orden de Dios. ¿Y qué estamos haciendo si hacemos eso? Estamos provocando a ira a nuestros hijos. Muchos hijos se han apartado del camino de Dios por el mal ejemplo de sus padres. Porque en la iglesia son una cosa, ¿verdad? Son la luz del mundo, pero en sus casas son la oscuridad. ¿Y qué pasa? Que los hijos se resienten, dicen eso es mentira, esto no es cierto, y se rebelan en contra de Dios. Tenemos la responsabilidad de crear en nuestros hogares una atmósfera llena del Espíritu Santo, de paz, donde nos tratamos bien y donde estudiamos la palabra de Dios y crecemos en Él. Ese es un hogar cristiano. Ese es un hogar creyente. Ese es un hogar que honra al Señor, ¿verdad? Hay sumisión, hay respeto, hay cariño, hay amor, hay consideración. Pero en un hogar donde existe el abuso, donde los padres provocan a los hijos a ira, entonces están sembrando cosas muy malas. Va a tener fruto, hermanos, eso. Todo lo que sembremos, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces nosotros no debemos de comportarnos como el mundo, debemos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de crear familias sanas, familias fuertes, familias en el Señor, ¿verdad? Que ellos en turno, con la ayuda de Dios, cuando tengan sus propias familias, también van a ser familias que honran a Dios. Que Dios nos ayude. Nadie somos perfectos, hermanos, pero sí podemos decidir poner nuestra confianza en Dios, obedecer su palabra y dejar que Él nos bendiga, ¿verdad? Aun cuando cometemos errores, hermanos, aun cuando nuestras faltas, nuestros defectos de carácter salen, cuando vivimos en obediencia a Dios, su gracia viene y arregla todo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero cuando vivimos en desobediencia, hermanos, entonces Dios no nos puede ayudar. Está el diablo allí para empeorar la situación. Cuando salen los defectos de carácter, cuando salen nuestras flaquezas, el diablo está allí para capitalizar y decir, ¿sabes qué? Vamos a empeorar esto. Pero cuando vivimos bajo la protección de Dios, en obediencia a Él, entonces Dios derrama su gracia sobre nosotros y gracias a Dios Él arregla las cosas. Ok, vamos a seguir. Entonces ahora sí vamos a hablar de la responsabilidad de los creyentes hacia los empleadores y la responsabilidad de los empleadores hacia los creyentes. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, los esclavos en las culturas griegas y romanas no tenían derecho de nada y eran tratados como mercancía, como muebles, como obsequios. Y como nosotros sabemos, parte de la historia vergonzosa de Estados Unidos es la esclavitud, ¿verdad? Tristemente, la esclavitud que existió aquí en Estados Unidos, hermanos, fue una de las peores en la historia. ¿Verdad? Los esclavos eran tratados como animales, básicamente como propiedad. No les interesaba que tuvieran familia, los separaban, mandaban a los niños a un lugar, los padres a otro, los maltrataban como animales. Fue un capítulo muy vergonzoso y terrible en la historia de Estados Unidos, la esclavitud, ¿verdad? Entonces, escriban sus papeles. Hay una cosa muy importante que debemos entender. La Biblia no dice
que la esclavitud sea correcta, sino que da orientación de cómo deben comportarse tanto el siervo como los señores creyentes. Entonces hay muchas cosas en esta vida que no están bien. Por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento tenían muchas esposas, eso no está bien. Pero la Biblia no dice que está bien, sino que en medio de esa situación el Señor les dice, así es como quiero que se comporten, ¿verdad? Por la dureza del corazón del hombre hay cosas feas que han pasado, ¿verdad? Los hombres nos maltratamos los unos a los otros, nos esclavizamos, nos abusamos, nos matamos. Y Dios no dice que eso esté bien, pero dice en medio de situaciones, tal vez que te encuentres, así es como quiero que tú te comportes. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, no vivimos en una situación de esclavitud, ¿verdad? En estos tiempos sí hay esclavitud en el mundo, sí hay, pero gracias a Dios nosotros no estamos en esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar este ejemplo en relación entre el empleador y el empleado, entre el jefe y los empleados. Entonces, vamos a hablar con los trabajadores. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir con respeto, ¿verdad? Con respeto y con honor. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo. Oh, ahí viene el patrón. Aquí vamos a trabajar. Nomás sabe el patrón, otra vez a dormir o a hacer lo que no debemos hacer. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, trabajar bajo temor y temblor significa demostrar respeto y honor a nuestros patrones. Sencillez de corazón habla de no llevar a cabo nuestros trabajos con interés, sino trabajando como el Señor, ¿verdad? No debemos de tener la actitud, hermanos, en este mundo, como lo tiene el mundo. ¿Sabes que voy a pisotear a otros para llegar a la cima? Voy a bajar a este porque yo soy mejor que él y yo voy a ser promovido antes. No. Acuérdense una cosa, hermanos, nuestros trabajos. Miren, por eso lo menciona la palabra de Dios, porque el trabajo es muy importante. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los puso a trabajar, ¿se acuerdan? Quiero que trabajen en el jardín. El trabajo honrado es muy importante, ¿verdad? Porque pasamos nuestro tiempo haciendo cosas provechosas, ¿verdad? El trabajo honrado es bueno. ¿Qué dijo Pablo? El que no trabaja, que no coma. Entonces, nuestro trabajo, tenemos que acordar de esto, estoy hablando de todos los creyentes. Nuestro trabajo es solamente un medio, no es un fin. El medio del trabajo es de ganar dinero para poder vivir, para proveer para nuestras casas, para comprar alimento, echarle gasolina a los carros, para vestirnos, para hacer cosas que nos gustan hacer, pero solamente es un medio, no es nuestro todo. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona le pone tanto empeño al trabajo, ese trabajo se puede volver su Dios, se puede volver su vida. Y ya no está trabajando con sencillez de corazón, sino que ahora tiene una agenda. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar aquí, voy a ser promovido porque este es mi todo. Eso no es sencillez de corazón. Ahora, no estoy diciendo que no podemos ser promovidos, que no podemos avanzar, pero lo que debemos hacer es hacerlo con sencillez de nuestro corazón, buscando honrar a Dios y no a los hombres. Hay una diferencia. Hay una diferencia cuando nos queremos honrar a nosotros mismos o querer honrar simplemente a los patrones por nuestro propio interés de que queremos subir y no nos importa quién pisoteemos. Eso no es una actitud del Señor. Nuestra actitud, debemos recordar que el trabajo es solamente un medio para poder vivir y que lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. ¿Qué pasa con eso? Entonces, nuestra actitud cambia. Nuestra actitud cambia. No tratando de agradar a los hombres,
por llamar la atención a nosotros mismos o para recibir promoción. Fíjense lo que dice Salmo 75. Dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto o del sur, el desierto aquí quiere decir el sur, viene el enaltecimiento, o por decir así, la promoción. Dice, no viene del este, del oeste o del sur. Dice, mas Dios es el juez. A este humillan y a aquel enaltece. Entonces, ¿quién es el que nos promueve? El Señor. Cuando nosotros trabajamos con sencillez de corazón para agradarlo a Él, un día nos va a promover. A lo mejor tarda más de lo que queramos, pero Él sabe por qué. Pero cuando nosotros andamos correteando, corriendo, matándonos por alcanzar una promoción y muchas veces lastimando a este al otro, entonces ahí es donde viene el problema. No estamos haciendo las cosas para Dios, sino para nosotros mismos o para los hombres. No estamos honrando a Dios. Vamos a recordar que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, como al Señor. En otras palabras, vivimos nuestras vidas para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos ni agradar a los hombres. ¿Sí entendemos eso? Dice la palabra de Dios: crucificado estoy juntamente con el Mesías, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, vive el Mesías. Nuestras vidas ya no son nuestras. Y luego dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que trabajemos con sencillez de corazón. Entonces, la voluntad de Dios es de que seamos hijos de luz donde quiera que estemos. Es muy importante eso. Por eso lo escribió a Pablo aquí, porque es una gran parte de nuestras vidas, ¿verdad? La mayoría de nosotros trabajamos, ¿cuánto? 8 horas al día, 40 horas a la semana, 40 horas a la semana. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, es gran parte de nuestras vidas. Pero el trabajo honrado, hermanos, es bendición de Dios. Si tienes trabajo, tienes un trabajo honrado, Dios te bendiga, te está bendiciendo. Entonces dice: de esta manera es que quiero yo que te comportes en el trabajo, agradándome a mí y no agradándote a ti mismo ni a los hombres, sino a mí. Muy importante. Vamos a seguir, si nos está yendo el tiempo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahí está la clave de todo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, escriban sus papeles. La actitud que decidamos tener determinará nuestro éxito. Estoy hablando de nuestro éxito en el Señor. Debemos de llevar a cabo nuestros trabajos como si el Señor mismo fuese nuestro patrón, nuestro jefe. ¿Cómo te comportarías tú si supieras que ahí está el Señor? Si permitimos que una mala actitud nos domine, entonces seremos miserables y nuestro testimonio no va a valer para nada. Ahí está nuestro testimonio, la clave, ¿verdad? Debemos de ganar personas al Señor. Si una persona te mira que tienes una actitud horrible, terrible, no va a querer oírte decir lo que tienes que decir sobre el Señor. Aunque debemos verbalmente compartir nuestra fe, debemos hablar del Señor, nuestra actitud es también parte de nuestro testimonio. Entonces la pregunta es: ¿para quién estamos viviendo? ¿Para nosotros o para el Señor? Pero cuando nosotros tenemos una buena actitud, cuando somos conocidos como buenos trabajadores, cuando somos bendición para nuestros patrones, entonces la gente va a querer oír lo que tienes que decir. Tal vez estés en una posición de autoridad tú, tal vez tú seas el patrón. Pues como tú tratas a tus empleados, si los tratas bien, si los tratas con justicia y con honor, ellos van a querer oír del Señor. A mí me ha tocado, me ha pasado, he podido compartir mi fe con empleados, ¿verdad? Aunque tenemos que tener cuidado, pero es nuestra actitud. Y siempre trato yo de mantener en mí
que mi trabajo es solamente un medio y no es un fin. El trabajo no es mi Dios. Yo no le doy todo a mi trabajo porque el trabajo no es mi Dios. Le doy lo que tengo que darle, ¿verdad? Dar honra lo que es honra. Tenemos que trabajar honestamente, pero mi trabajo no es mi Dios. Dios es mi Dios. Y cuando vivimos para agradarlo a Él, entonces cae esa bendición y la gente va a querer escuchar lo que tienes que decir. Pero si eres una persona quejumbrosa, si te la llevas con una mala actitud, la gente va a decir, ¿qué? ¿Este es cristiano? Yo pensé que los cristianos se portaban de otra manera. No va a tener mucha validez su testimonio. Ok, vamos a seguir. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, miren sus papeles. La fidelidad del creyente será recompensada por Dios. La fidelidad del creyente será recompensada por Dios. Un día nos va a recompensar. Si no obedecemos al Señor, entonces no debemos esperar recompensa. Hermanos, hay gente que está enojada con Dios porque tomó decisiones equivocadas, decidió desobedecer a Dios y las cosas salieron mal y ahora están enojados con Dios. No, hermanos, miren, debemos autoexaminarnos, ¿verdad? Debemos de pedir al Señor que brille su luz en nuestros corazones y que su luz nos cause ver dónde está el problema. A veces estamos en una situación por decisiones que hicimos, ¿verdad? No es la culpa de Dios. Dios nos dio su palabra, nos dijo, mira, si obedeces mi palabra yo te voy a bendecir, pero si las obedeces no te puedo bendecir. Entonces debemos obedecer, porque cuando obedecemos vamos a tener una recompensa de Dios aquí en esta vida, pero tan más importante en la vida que viene. Entonces autoexaminémonos, Señor, ¿dónde cometí el error? ¿Qué pasó? Debemos arrepentirnos, pedir perdón y una vez más alinearnos con el Señor. Amén. Él nos recibe. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. Tú no lo rechazarás. Dios no rechaza un corazón que se humilla a Él. No, es más, el mismo rey. ¿Se acuerdan de la historia de Acab? Lo que hizo con su esposa Jezabel, que le robó el viñedo, no me recuerdo la persona, pero Acab quiso comprarle ese viñedo al Señor y no se lo quiso vender y se puso a llorar. Jezabel dijo, yo me encargo, levantaron falsos y lo mataron, lo pelearon, y entonces le dio el viñedo. Pues Elías le dio una profecía muy fea a Acab. Digo, ¿sabes qué, Acab? Tu casa va a ser destruida, no vas a tener descendientes y bla, bla, bla. ¿Y qué hizo Acab? Se humilló a Dios. Dice que se puso silicio, se puso a ayunar, se puso a clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia de él, de este rey malo, fue uno de los reyes más malos de Israel. Su esposa Jezabel ahora es asociada con inmoralidad y perversidad sexual y con rebeldía contra Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él y le dijo, ¿sabes qué, acá? Porque te humillaste delante de mí, esto no lo vas a ver en tus días, lo van a ver tus hijos. Entonces, si una persona malvada se humilla a Dios, ¿cuánto más los hijos de Dios, cuando nos humillamos a Él, Él nos recibirá? Amén. Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Ok, vamos a ver. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, habla no nomás a los siervos, sino también la conducta de los patrones, de los jefes. Entonces, la Biblia también, sus papeles, la Biblia también tiene instrucciones para los creyentes en posiciones de autoridad. No nomás los siervos, no nomás los empleados, sino también los empleadores. Debe de haber un respeto mutuo entre los empleadores y los empleados creyentes, pues tienen al Señor en común.
Los creyentes patrones no deben abusar de su autoridad, sino de gobernar con justicia y gracia. No deben usar amenazas, no deben de ser abusivos ni desconsiderados. Y yo conozco gente que eso creen que deben hacer. Y son creyentes, pero no están obedeciendo a la palabra de Dios. Porque el patrón también dará cuentas al Señor por su comportamiento, pues Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué? Empleados, honren a sus patrones. Trabajen como el Señor, no sean deshonrados. Trabajen honradamente, respétenlos. Empleadores, no maltraten a sus empleados. No sean desconsiderados, no sean abusivos. Trátenlos con justicia y con amor. Amén. Y todo esto, hermanos, obediencia. Por eso titulé este mensaje las bendiciones de la sumisión. Cuando nos sujetamos a Dios, nos sometemos a su autoridad, hay bendición. Dios te va a bendecir. Tienes un negocio, tienes empleados, eres un patrón en tu trabajo. Trata bien a los empleados y vas a ver cómo te van a bendecir. Te van a bendecir tus jefes y te van a bendecir los que están debajo de ti también. Yo a veces he tenido que decirle a los que superviso, ¿saben qué? No me den tantas cosas porque me van a meter en problemas. Pero ¿qué pasa ahí? Es el favor que Dios nos da con los que están sobre nosotros y los que están debajo de nosotros. Si es que tenemos posiciones de autoridad. Pero no importa, mira, no hay diferencia entre el empleado y el empleador. Los creyentes todos somos iguales a los ojos de Dios. Si nosotros somos empleados y obedecemos a Dios, nos va a bendecir. Si no somos obedientes, nos va a bendecir. Tenemos posición de autoridad, somos jefes de negocio. Si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. Si no somos obedientes, no nos va a bendecir. Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, para terminar esta porción de la sumisión, Cristo, el Mesías, es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de su esposa y tiene la responsabilidad de amar a su esposa. La mujer debe someterse a la autoridad de su esposo y respetarlo. Los padres no deben de provocar a sus hijos a ira. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer y de honrar a sus padres. Y los empleados tienen la responsabilidad de respetar y obedecer a sus empleadores. Los empleadores tienen la responsabilidad de tratar con honor y gracia a sus empleados. Y esto es el orden de Dios. Amén. Y esto básicamente encubre todas las relaciones como deben de ser. Por eso, hermanos, el diablo ha trabajado tanto por destruir y desfigurar la familia. ¿Verdad? Echó fuera al hombre del hogar. Quiere hacer a los hombres mujeres y haciendo a las mujeres hombres. Las familias, dos hombres supuestamente casados, no es un matrimonio válido. Las mujeres supuestamente casadas, todo completamente desordenado. Los hijos confundidos, no saben si son hombres o son mujeres. Porque el enemigo ha trabajado para destruir la familia. Cuando una familia tiene este orden del cual hablamos en este día, es un país poderoso. Estados Unidos una vez fue un país poderoso, estaba en orden, estaba bajo la bendición de Dios. ¿Qué pasó? Se apartó de Dios, se vino abajo todo y ahora estamos donde estamos. Oremos por nuestros países. Tal vez alguien me está oyendo que vive en otro país, ora por tu país. Nosotros oramos por el país donde vivimos, que Dios tenga misericordia y que mande un avivamiento genuino, ¿verdad? Que la iglesia se arrepienta y se vuelva a Dios y que clame por su nación. Porque necesitamos a Dios desesperadamente, hermanos. Necesitamos a Dios desesperadamente. Ok, conclusión. La sumisión de los hijos a los padres y de los empleados a sus empleadores es de agrado a Dios. Más aún, los empleadores creyentes
tienen la responsabilidad de gobernar con justicia y con gracia. No abusar de su autoridad, no maltratar, sino gracia y justicia. Así como Dios trata con nosotros con mucha justicia, pero aún con más gracia, porque la necesitamos. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a siempre ser luz donde quiera que estemos, si estamos en nuestras casas, si estamos en el trabajo, si estamos en la iglesia, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor, que seamos hijos de luz. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a ponernos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz y su shalom. En el nombre de Jesús sean bendecidos y tengan una semana gloriosa. Shabbat shalom. Shabbat shalom.